¿Por qué tantos multimillonarios rusos son llamados oligarcas? ¿Y cuál es la diferencia entre un multimillonario normal y un oligarca ruso? Primero definamos a un multimillonario en pocas palabras. Es un individuo, hombre o mujer, que basado en negocios lícitos consigue amasar inmensas fortunas dentro de una sociedad capitalista. En Rusia el título de oligarca se remonta a principios de la década de 1990, cuando se disolvió la Unión Soviética. Debido a que la URSS se fundó sobre principios comunistas, todos los medios de producción, desde el petróleo hasta la electricidad y la agricultura, eran de propiedad estatal. Cuando cayó la Unión Soviética se produjo una lucha corrupta, a veces violenta, entre individuos rusos para tomar posesión de la infraestructura industrial del país. Algunos de los que competían por el control lo tomaron por los medios necesarios, es decir, por medios violentos. Muchas personas fallecieron por la acción de los violentos. También muchos funcionarios públicos que no se quisieron plegar a uno u otro bando. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales y también con tus familiares y amigos. Y si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. Bien. Como resultado de la propiedad de su nuevo negocio, estas personas acumularon una riqueza significativa y terminaron con el poder necesario para manipular el gobierno, junto con Boris Yeltsin, quien se convirtió en presidente de Rusia en 1991. Estos nuevos ricos constituían la nueva oligarquía, un sistema de gobierno en el que está a cargo un pequeño grupo de personas, es decir, los oligarcas del país. Lo que más claro quedó en la década de 1990 es que quienes se apoderaron de las grandes industrias y de los negocios más lucrativos fueron aquellos que usaron la fuerza para quedarse con ellos. Tenían sus propios grupos de ajusticiamiento y sus propias estructuras para mantenerse al mando de sus nuevos negocios. Quienes consiguieron transar con el naciente gobierno apartado del comunismo tuvieron que desembolsar grandes sumas de dinero para que les fuesen entregadas las industrias y los negocios que eran manejados por el Estado comunista. Muchos de los bancos del país quedaron en manos de grupos mafiosos que manejaban negocios ilícitos, y todavía lo hacen, pero que eran permitidos por el nuevo Estado. Cuando Vladimir Putin comenzó su presidencia en el año 2000, el gobierno, dirigido en parte por oligarcas, era muy disfuncional. Putin se puso a trabajar centralizando su autoridad y sacando a los oligarcas de la política, pero convirtiéndose él en su representante. De ahí en adelante, se produjeron varios acuerdos entre los nuevos oligarcas más poderosos de Rusia y el presidente Vladimir Putin. Las negociaciones estatales eran adjudicadas a dedo, sin licitaciones, y si las había, ya iban amarradas a los acuerdos. Con esta estrategia, Putin consolidó un selecto pequeño grupo, pero con el mayor poder económico, en el cual está cimentado su respaldo dentro del gobierno. La industria armamentística, la industria petrolera y la explotación minera en general mantiene un esquema, en parte manejado por el gobierno y en parte por los nuevos ricos o nuevos oligarcas. A la fecha la mayoría de los bancos están todavía en manos de la mafia rusa. Los oligarcas más influyentes y expuestos de la era de Yeltsin incluyen a los siguientes: Boris Berezovsky, Mikhail Fridman, Vladimir Gusinsky, Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Potanin, Alexander Smolensky, Piotr Aben y Vladimir Vinogradov, entre otros. En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, incluido también Australia y otros países, han dicho que se están moviendo para examinar los activos de un pequeño puñado de individuos rusos ricos y poderosos. La semana pasada, la Unión Europea agregó a Roman Abramovich, el multimillonario propietario del equipo de fútbol británico Chelsea, y varios otros llamados oligarcas a su creciente lista de personas rusas sancionadas. Las autoridades francesas e italianas
ya se han abalanzado y confiscado varios yates y varias villas, propiedad de alguna de estas personas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se unió recientemente a otros países en la creación de grupos de trabajo especiales para cazar activos. Estados Unidos nombró a su equipo Task Force Kleptocapture. Pero, ¿cuál es el objetivo de las sanciones a los oligarcas rusos? Dado que son estos quienes mantienen al jefe del gobierno ruso en el poder, debido a su gran cercanía, tanto Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, creen que la presión sobre estos poderosos ayudará a que influencien sobre el líder ruso para que termine con la invasión a Ucrania. ¿Pueden los oligarcas entonces, los oligarcas sancionados, cambiar la opinión de Putin sobre Ucrania? Los gobiernos occidentales dicen que estos oligarcas se han beneficiado de los estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. Muchos han gastado generosamente fuera de Rusia, impulsando obviamente las economías locales, con la compra de propiedades y otras inversiones. Y ahora las autoridades de todo el mundo las ven como una forma de presionar a Putin. Algunos han señalado públicamente que están en contra de la guerra. Por ejemplo, Roman Abramovich, quien hizo su fortuna en el negocio de la energía, se ha ofrecido a mediar en los esfuerzos de paz. Antes de ser sancionado por el Reino Unido, también dijo que buscaba vender al Chelsea. A mediados de este mes de marzo, y a pesar que les han sido incautados propiedades, yates, cuentas en dólares y euros, ninguno de los oligarcas hasta ahora afectados con las sanciones se han pronunciado, a excepción de 2 de ellos. Y la pregunta es ¿por qué? La administración Biden ha dicho que los oligarcas proporcionan recursos para apoyar la campaña militar de Putin en Ucrania y deben pagar el precio. Putin está analizando el impacto en su propia economía y en sus amigos oligarcas ricos y acaudalados, y obviamente en el pueblo de Rusia, dijo en febrero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre el esfuerzo de sanciones de Estados Unidos y sus aliados. ¿Cómo funcionan las sanciones contra estas personas? Los gobiernos tienen facultades para congelar temporalmente los activos de las personas o entidades en su jurisdicción, sin necesidad de probar la criminalidad de los propietarios de esos activos, aplicando esta ley como medida preventiva. Por lo general, los propietarios de los activos se les prohíbe venderlos o beneficiarse de ellos hasta que se levanten las sanciones o se impugnen con éxito. Sin embargo, los gobiernos normalmente no pueden moverse para tomar posesión de los activos, excepto después de procedimientos legales que a menudo son muy extensos, que requerirían pruebas de infracción de la ley. Y ojo con esto, el gobierno del Reino Unido, sin embargo, está considerando leyes que le otorgarían poderes para incautar activos sancionados. ¿Cómo obtuvieron los oligarcas de Rusia su riqueza y el poder que tienen? La cosecha actual de multimillonarios y funcionarios del país acumuló riqueza y poder de diferentes maneras. Algunos de los que están en lista de sanciones son parte del círculo íntimo de Putin. Otros son socios del gobierno desde hace mucho tiempo y otros se beneficiaron de una ola de privatizaciones que siguió al colapso de la Unión Soviética. Estos supuestos beneficiarios son quienes se apoderaron de ciertas industrias a base de sobornos e influencias con el expresidente Boris Yeltsin en la década de los 90. Las sanciones de Estados Unidos a los oligarcas rusos echan de menos a los más ricos de los ricos. Algunos de ellos huyeron del país, otros fueron exiliados o encarcelados o confiscados sus bienes, como por ejemplo William Browder, quien luego de haber sido encarcelado por el gobierno de Putin por acusaciones de delitos fiscales, se trasladó a vivir a Londres. Browder cuenta cómo denunció una red de corrupción dentro del Kremlin, motivo por el cual fue a la cárcel, y su abogado Sergei Magnitsky fue asesinado luego de recibir vejámenes en las cárceles rusas, es decir, estando en prisión en manos de las fuerzas oscuras de Vladimir Putin. Los que se quedaron acordaron en gran medida mantenerse al margen de la política y dejar eso en manos de Vladimir Putin, pero adquirieron un compromiso, el de aportar económicamente a los bolsillos de Putin y a las guerras que sostiene el jefe del Kremlin en todo el mundo. Y esto es lo que se les está cobrando a los oligarcas, porque de acuerdo con informes de inteligencia de los Estados Unidos,
Los oligarcas aportan económicamente para las guerras del líder ruso. Otros de los oligarcas adquirieron la ciudadanía en otros países e invirtieron su riqueza en Occidente. Cuando Estados Unidos anunció sanciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro publicó una lista de las empresas y las personas que están siendo atacadas. Es posible que los oligarcas rusos de hoy, en el país y en el extranjero, ya no estén a cargo del gobierno. Y oligarca ahora es un nombre algo inapropiado, según algunos analistas. Pero ciertamente se han beneficiado de la generosidad de los contratos con el Estado. Es una especie de simbiosis en la que solo se benefician Vladimir Putin y su círculo de oligarcas más cercano. Los llamados oligarcas rusos tienen los mismos antojos, si se le puede llamar así, que tienen los mafiosos latinoamericanos. Invierten sus exorbitantes ganancias en las cosas más inverosímiles. Y eso ocurre cuando los individuos se hacen multimillonarios de una manera fácil y rápida. ¿Todos tienen yates? No todos, pero la gran mayoría gozan de esas excentricidades, como por ejemplo la compra de ciertos artilugios y posesiones que tal vez visiten una sola vez al año. Es ese afán por invertir, o mejor dijéramos, por esconder sus utilidades en diferentes tipos de propiedades. Mayra Martini, de Transparencia Internacional de Berlín, describe que los lavadores de dinero envían sus ganancias, sobre todo si son obtenidas de manera ilegal, a bancos en un país. Luego envían ese dinero a otro a través de holdings y después compran propiedades en un tercer país. Muchas veces sin importar que lo que están comprando vale lo que piden, porque para ellos lo importante es invertir el dinero o lavarlo, como realmente se denomina a este tránsito de los dineros que dan varias vueltas por diferentes países antes de aterrizar en la compra de costosos bienes inmuebles y otros lujos. Muchos de estos oligarcas tienen tanto dinero que invierten en la compra de yates para disfrutarlos una sola vez al año en el Mediterráneo, en la época del verano. El resto del tiempo sus embarcaciones permanecen aparcadas en puertos de Italia, Francia y hasta de España. Pero, al igual que muchas personas con un patrimonio neto súper alto, adquieren yates de entre 200 y 600 millones de dólares. Esas embarcaciones se han convertido en objetivos de alto perfil y son difíciles de ocultar a los ojos de las autoridades. Los funcionarios franceses, por ejemplo, incautaron uno que, según dicen, pertenece a una empresa de propiedad mayoritaria de Igor Sechin, el director ejecutivo sancionado del productor de petróleo ruso Rosneft. El yate de aproximadamente 280 pies de largo, el Amore Vero, fue incautado en un astillero en La Ciotat, en la costa mediterránea de Francia. El yate estaba siendo reparado, pero las autoridades francesas dijeron que se estaban haciendo arreglos para que zarpara de manera urgente. Sechin está sancionado por los Estados Unidos y la Unión Europea, y cuando fue sancionado en 2014 por Estados Unidos, dijo que consideraba la medida como un respaldo a su eficacia en Rosneft. Igor Sechin nunca ha iniciado acciones legales contra los Estados Unidos por las sanciones recibidas en 2014. Francia y Alemania confiscaron 2 superyates, propiedad también de oligarcas rusos, dijeron las autoridades francesas, y la revista Forbes dijo que estos países están golpeando a los superricos de Rusia en virtud de las sanciones impuestas a Moscú por su invasión de Ucrania. Desde que se están implementando las sanciones contra Rusia, al menos otros 5 superyates, propiedad de multimillonarios rusos, están anclados o navegando en las Maldivas, una nación insular del Océano Pacífico, según mostraron los datos de seguimiento de barcos. Washington, la Unión Europea y otros países han dicho que atacarán a los oligarcas que han amasado fortunas e influencia política bajo el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. Gracias a los funcionarios de aduanas franceses que están haciendo cumplir las sanciones de la Unión Europea contra personas cercanas al gobierno ruso, las incautaciones están produciendo muy buenos resultados, dijo este jueves el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, después de que la aduana francesa incautara el Amore Vero, un yate de 280 pies de largo.
¿Qué otros juguetes caros tienen los amiguitos de Putin? Son conocidos compradores de arte, trofeos inmobiliarios, es decir, son dueños de las más costosas propiedades, equipos deportivos y aviones privados. Otros oligarcas rusos del círculo de Putin son Alisher Usmanov, Gennady Timchenko, Igor Sechin, Alexei Mordasov, entre otros. ¿Qué dicen algunos de ellos sobre el ataque ruso a Ucrania? Oleg Deripaska, un magnate de las materias primas que fue sancionado anteriormente por Estados Unidos, escribió en las redes sociales que la paz es muy importante. Deripaska demandó al Departamento del Tesoro en 2019, desafiando su inclusión en un informe de la agencia sobre los oligarcas rusos y las sanciones en su contra, alegando que Estados Unidos hizo acusaciones en su contra que eran falsas, basadas en rumores e insinuaciones para respaldar las sanciones. Mikhail Friedman, uno de los fundadores de Alfa Bank, el banco privado más grande de Rusia, fue sancionado por la Unión Europea. Friedman dijo que impugnaría la designación y que no tiene conexiones políticas ni financieras con Vladimir Putin. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.